Bueno, pues le vamos a dar la bienvenida a Jesús Martínez Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, María. Bueno, se convocaba la huelga y al día siguiente se desconvocaba. Parece que la existencia de un no entendimiento entre los dos ministerios, tanto el del Trabajo como el de Hacienda, ha provocado pues, que no se entiendan y que no se pueda arreglar lo que ustedes pedían. Pero en este caso, Comisiones Obreras se desconvocaba porque esto parecía que ya lo veía venir, ¿no? Sí, desde Comisiones Obreras, cuando se planteó la huelga, ya comentamos y dijimos en la plataforma donde estábamos varios sindicatos que no veíamos factible que se pudiera llevar a efecto esa huelga porque no teníamos un interlocutor válido donde pudiéramos hablar y pudiéramos llegar a algún acuerdo. No había nadie, porque ahora mismo con las elecciones a la vuelta de la esquina, pues los ministerios no están por la labor de hablar ni de tener reuniones, ni nada, están a otras cosas. Entonces nosotros dijimos, no vamos a hacer la huelga, pero no por no hacerla, sino por la interlocución que no tenemos y sobre todo también porque íbamos a pedir a la plantilla un esfuerzo que no se había recompensado por los efectos que podría tener después. Si no tenemos un interlocutor donde podamos llevarlo, no hacemos nada con hacer una huelga que lo único que va a suponer es un esfuerzo de dinero y de tiempo para la plantilla, que consideramos nosotros que es más importante la plantilla que el convocar una huelga solamente por aparentar. Esto provocó también, se puede decir, el enfado de los otros sindicatos, a lo mejor podríamos decir, ¿no? No les sentó nada bien que ustedes se desmarcasen. Sí, más que el enfado, yo creo que no veían que no se tuviera que desconvocar. Ellos decían, no, hay que presionar al ministerio, al gobierno, y le decíamos que sí, que hay que presionar. Nosotros no nos quitamos de esa plataforma ni de reivindicar lo que queremos para los trabajadores. Lo que les decíamos es que no había ninguna interlocución entre la administración y la plataforma. Entonces, que no veíamos ningún sentido a esa huelga. Se lo dijimos, lo advertimos y se ha visto que al final pues llevábamos razón. Bueno, han recibido la promesa del Gobierno de destinar a este organismo más recursos económicos y personal como pedían. ¿Esa promesa la tienen? Esa promesa, ¿O la han tenido en las últimas semanas? Esa promesa es la que viene recogida en el acuerdo de junio del 2021, donde se prometió una ampliación de plantilla, una RPT nueva, donde se incrementara los complementos que tienen inspectores, subinspectores y personal técnico y administrativo, y ahí es donde está todo recogido. No es el mejor de los acuerdos, pero es un acuerdo que era bastante aceptable. Entonces, esa es la propuesta y esa es lo que nosotros defendemos. El dinero existe, porque el dinero que está en la partida presupuestaria está ahí, pero no lo ejecutan. Entonces, esa es la presión que nosotros queremos hacer para que cumplan ese acuerdo que firmaron y que no quieren cumplir. Bueno, pero la carencia de lo que es el personal y de medios lleva, por lo tanto, desde el año 2021. Claro. ¿Cómo ha repercutido? ¿Cómo se ha notado? Pues hombre, lo que más, ahora mismo yo hablo de aquí de La Rioja. Aquí en La Rioja sí que es cierto que si vienen inspectores y subinspectores no estaría mal, también es bueno, pero donde más se necesita ahora mismo personal es en el de estructura. Es donde más se necesita ahora mismo. Y se necesita con diligencia, no se puede esperar mucho tiempo porque esto cada vez se va subiendo más. Estructuras son administrativos, técnicos, que son los que hacen el trabajo después de que los inspectores hacen sus visitas, sus informes. Alguien los tiene que hacer, tiene que hacer todo ese trabajo. Entonces, ahora mismo aquí en La Rioja lo más necesario son técnicos y administrativos. Bueno, el pasado 20 de junio sí que se planteó por parte del Ministerio de Hacienda una propuesta, ¿no? Pero ni los sindicatos por un lado lo aceptaron, ni tampoco el Ministerio de Trabajo. ¿En qué consistía esa propuesta? Es que lo de la propuesta es un arma de doble filo en el sentido de que nos dijeron que nos prometían una serie de unos 700 y pico o 500 y pico puestos de trabajo en total, en toda España. No especificaban si era para técnicos administrativos o inspectores o subinspectores, eso no lo decían. Daban un dinero para una productividad que nos parecía que eso era pues unas migajas,
para no cumplir el objetivo de cumplir ese acuerdo. Y luego el Ministerio de Trabajo ha cambiado en el sentido de cómo defiende ahora mismo el acuerdo a cómo lo defendía antes. Antes de sí, había firmado un acuerdo que le parecía bien, pero tampoco echaba fuerza y en el Consejo de Ministros decía que esto tenía que salir adelante, no se le veía la fuerza que tenía que tener. En cambio ahora parece ser, por circunstancias que todos conocemos, temas electorales, pues el Ministerio ha cambiado y ahora la promesa que hace el Ministerio de Hacienda y Función Pública le parece que es inaceptable totalmente, que es la misma propuesta que habían hecho antes. Hace un año y pico hicieron una propuesta que desconvocamos una huelga para darles un poco de tiempo. Han hecho una propuesta que es más o menos parecida a la que teníamos. Ahora el Ministerio de Trabajo parece ser que le parece inaceptable y antes le parecía bien. Entonces al secretario de Estado no lo entendemos muy bien. Antes de que la propuesta que nos iba a hacer y que había hecho Función Pública no la comentara a los sindicatos, salió en televisión diciendo que era inaceptable. Pues parece ser que ahora en vez de parte de administración es parte social, el Ministerio ahora mismo. Entonces no entendemos ese cambio que antes era aceptable y era inaceptable. Entonces pues no nos parece bien. ¿Y a qué se debe entonces que se tengan que poner de acuerdo estas dos partes? Es muy sencillo. El Ministerio de Hacienda y el de Trabajo. Trabajo es el que tiene la competencia de la inspección, de sus trabajadores y de su funcionamiento, y la que tiene que poner el dinero es Hacienda. Entonces la partida presupuestaria está, pero la que tiene que dar el visto bueno y el ok para que eso se ejecute es Hacienda y Función Pública. Y si Hacienda no lo dice, pues nada. Bueno, en los últimos años sí que hemos escuchado al Gobierno decir que en los últimos 3 años, por ejemplo, se había subido el presupuesto a este sector en un 40 y tantos %. No sé si ustedes creen que esto ha sido real, ¿se han notado ese incremento del presupuesto? Si ha sido un presupuesto más de un 40% desde comisiones. Yo personalmente no sé dónde habrá ido, porque si el 40% se supone que era para ampliar plantilla, para modificar esa RPT y tener un margen de maniobra para hacer algo más, no ha servido para nada. Si realmente lo han hecho, yo las cifras no las tengo, parece ser que no ha tenido ningún efecto, porque plantilla falta, cambio en la RPT para modificar y que se reconozca el trabajo de la inspección, tampoco. Entonces, no sé de dónde habrá ido ese 40%. Vamos con otras demandas, las estamos viendo. Otra de las demandas es la reforma, ¿no?, del modelo de acceso. ¿A qué se refieren? El acceso, yo me imagino que a lo que se refieren es el acceso a lo que es la carrera dentro de la inspección de trabajo. Y porque el acceso a la inspección, como en todas las oposiciones, es a través de un examen de oposiciones y cada uno tiene su categoría y sus exámenes. Entonces, yo a lo que creo que se refiere es al acceso dentro de lo que es la inspección, cuando ya tienes tu plaza y todo eso, a ascender o coger un cargo, tener una responsabilidad, que el acceso pues sea como más fácil y hay una estructura más diferenciada. Porque sí es verdad que faltan jefes de equipo que no están dentro de la RPT, que eso sería bueno que se cambiara para que hubiera jefes de equipo, jefes de sección, todo ese tipo de cosas que es lo que creo que se refiere a esa reforma. Esa reforma, vale. Otro de los asuntos pendientes que tienen es la formación continuada. Y me imagino que las leyes cambian, lo estamos viendo, claro. Tanto las leyes laborales como los cambios de normativa suelen ser habituales. ¿Cómo cumplen ustedes esa función formativa? La función formativa de la inspección tiene una escuela propia donde dan cursos de formación a inspectores, subinspectores y luego personal técnico administrativo también. Y luego también hay otra formación que es del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, que también da formación, pero lo que es específica inspectores, subinspectores, que es muy concreta, ya la dan directamente allí en una escuela de formación que tienen, que es donde les dan la formación pertinente para que ellos, con las normas que cambian y no cambian, pues tengan
y sí que es cierto que tienen que ampliar esa formación y a lo mejor más continuada y más a menudo para que tengan un reciclaje y una puesta a punto de todas esas normativas tan extensas y tan grandes que hay. Bueno, pues una última cuestión, no sé qué esperan de las elecciones, si a ustedes parece que las elecciones están los dos grandes partidos, que van a ser entre ellos, ¿no? Se reparten esas elecciones, mejor con el Partido Socialista, mejor con el Partido Popular. A ver, nosotros desde Comisiones Obreras somos un sindicato más de izquierdas. Lógicamente nosotros tenemos más feeling o más contacto con Partido Socialista, Unidas Podemos, ahora Sumar. En principio sería mucho más, creo, para nosotros fácil el trabajar con la administración de PSOE o de una administración de izquierdas que no de derechas, pero bueno, tampoco es descartable porque otras veces hemos tenido administración de derechas y hemos sacado cosas, o sea, tampoco es decir que con uno nos va mejor que con otros, bueno, depende... Ahora han firmado, ¿no? Han dicho que han firmado este plan de 2021 con las izquierdas y al final no se ha cumplido. Sí, no, es que... Y el problema viene, que eso sí que se me olvidó comentar, el problema viene por los dos ministerios, un ministerio es de Unidas Podemos y otro ministerio es del PSOE, y entonces ahí con la Iglesia hemos topado. Uno dice una cosa y el otro dice, bueno, pues sí, me parece muy bien, pero esto no te lo voy a aceptar. Uno entonces, está Yolanda Díaz y en el otro está Montero. Exactamente. Entonces, como no son del mismo partido, pues ahí hay un problema. Si hubieran sido el mismo partido, seguramente hubiéramos conseguido algo más. Pero de esta forma... Pero bueno, esto de saber quién va a entrar, nosotros con el que entre vamos a intentar negociar y lo que sí vamos a hacer es pedir que ese acuerdo que se firmó en junio del 2021 se cumpla, que para eso está, para cumplirlo y si no, que no lo firmen. Y Jesús, ¿qué plazo van a dar una vez que concluyan las elecciones y se conozca el resultado? Estaremos pendientes del resultado, veremos cuándo se conforma el gobierno, quiénes son los interlocutores, porque desde que se conforma el gobierno nombran los ministros, pero ya no es nombrar al ministro, tener el secretario de Estado, director general, gabinete, o sea, hay mucha gente que tienen que nombrar y a lo mejor pues se nos va a octubre, noviembre, no lo sé. Traspaso de poderes, ¿no? Que claro, cada uno sepa exactamente qué es lo que hay. Va a ser lento, pero lo que no vamos a dejar es de salir a la calle, de hacer concentraciones y de pedir que se cumpla el acuerdo que se hizo. Eso claro. Bueno, pues ha quedado claro. Jesús Martínez Salvador, muchísimas gracias. Un placer tenerle aquí. Gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad, hacemos una pausa y enseguida regresamos.